El domingo pasado estuve conversando con un joven de mi iglesia, quien estaba muy sorprendido de que viniera acá a hablarles a ustedes sobre este tema. Y él me decía que bien que las mujeres puedan ser instruidas y aprender sobre teología, porque los conceptos que me envió el pastor Marcelo, sobre los cuales me pidió que compartiera con ustedes, son bastante teológicos y densos, pero no vamos a entrar en esa densidad, sino que vamos a verlo de una manera que todas lo podamos entender. Entonces él me dijo, mi mamá es una mujer piadosa, ella ama al Señor, pero creo que ella no ha podido progresar tanto en su camino porque no conoce mucho de conceptos teológicos, pero mi papá sí lo ha hecho. Y yo le pregunté, ¿y tu papá le ha enseñado a tu mamá? No, me dijo. Eso lamentablemente no ha sido así. Eh, yo creo que me dijo, eso es algo que no está bien, pero yo creo que es necesario remediar. Así que estos encuentros yo creo que son maravillosos y son una buena instancia donde podamos aprender sobre la palabra de Dios, sobre teología también, conceptos teológicos, pero a la vez yo creo que lo más importante es cómo podemos ser animadas en nuestra fe y poner en práctica esto. Porque como dice la palabra del Señor, si nosotros nos quedamos solamente en el mero conocimiento, en la mera doctrina, en realidad es vano si no lo ponemos en práctica en nuestro diario vivir. Eh, ¿Y por qué es importante la palabra del Señor y acercarnos a ella? Porque primero nos hace descubrir quién es Dios, quién es su persona, su carácter. Eh, Aprendemos además a conocer cuál es su voluntad para la humanidad, cuál es este plan de redención que Él ideó, pero a través de la palabra también recordamos cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas, para sus promesas, recordar su fidelidad, la cual podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Además nos enseña cómo relacionarnos con Él y entre nosotras como hermanas, en nuestra familia, con nuestras vecinas, en el colegio, en nuestros trabajos, en todas las áreas de nuestras vidas tiene una aplicación concreta. Bueno, y la lista sigue, es inagotable, porque la palabra de Dios es inagotable. Entonces, vemos cómo existe una teología, a la cual nos vamos a entrar, que es una teología académica, densa, que está para los estudiosos en las universidades. Pero la teología para nosotros es conocer a Dios, saber quién es Él a través de su palabra, conocer su voluntad. Pero lo más importante es conocer su voluntad y someternos a ella. Entonces, esta introducción es para invitar a las hermanas a que siempre busquen al Señor en su palabra y tengan deseos de poder aprender mucho más de Él. Qué bueno que tengo un reloj acá, me acabo de dar cuenta que bueno. eh, Vamos a comenzar ahora, después de esta introducción, a hablar sobre el tema de esta conferencia, que se llama Herederas de la Gracia, un llamado a la santidad, un camino a la santidad. En primer lugar, para aquellas que estén tomando nota o no, vamos a hablar de la santidad, para luego hablar cómo en Cristo somos santificadas y después vamos a terminar hablando de santificación. Entonces, tres conceptos que quiero que retengan: santidad, santificadas y santificación. Bueno, mucho hemos oído hablar de la santidad. De hecho, recién estábamos cantando santo, santo es el Señor, tres veces santo. Eh, pero ¿qué es la santidad? Como no es tema de la conferencia hablar sobre qué es la santidad de Dios como atributo de Él, vamos a hablar sobre la santidad en nuestra vida, en el ser humano. ¿Qué es lo que significa? Y bueno, no sé si alguna de ustedes tiene alguna idea de lo que es la santidad, que pueda arrojar alguna palabra, alguna idea de acá, por este lado. ¿No tienen alguna idea de qué es lo que es la santidad? ¿O por este lado quizás? ¿No? Bueno, yo les voy a contar que la santidad
tiene que ver con una decisión y una elección de Dios de elegir, separar y consagrar algo para sí mismo. La santidad tiene que ver con una decisión de Dios, de elegir, recordemos esta palabra, de elegir, separar y consagrar algo o a alguien para sí mismo. Y esta idea de separación es muy importante porque lleva a la idea de que algo común, algo ordinario, algo que sin esta separación no tiene ningún valor. Pero al momento de que Dios, por su soberana voluntad, lo elige y lo consagra para sí mismo, y adquiere este carácter santo, este carácter especial. Y para que estas no sean solamente palabras que yo digo, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Las invito a que busquemos en la Biblia Ezequiel 16, del versículo 3 al 7. Yo no sé qué versión de, gracias. Yo no sé qué versión de la Biblia usan acá. Usan la Reina Valera, la NBI, la Biblia de las Américas, no. Pastor, cualquiera, da lo mismo. Ya. Yo tengo la NBI porque me parece más clara. ¿Cómo? Ezequiel 16, del versículo 3 al 7. Mm. ¿Lo tienen todas, hermanas? Dice así la palabra del Señor. Adviértele que así dice el Señor y Dios. Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con agua salada, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión, brindándote esos cuidados. Al contrario, ese día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre. Estando en tu propia sangre te dije, vive. Te hice crecer como hierba del campo. Entonces acá vemos cómo el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió para sí, dice la palabra del Señor, que fue arrojada al campo como un objeto despreciable, sin valor, algo común, algo ordinario, como les acabo de decir. Pero Dios, en su soberana voluntad, decidió adoptar a este pueblo sin valor, que no tenía nada de especial, y lo adopta como su especial tesoro. De hecho, la palabra de Dios se refiere a su pueblo de manera reiterada como su especial tesoro. Entonces vemos acá esta idea de santidad, pero para que sigamos viendo y la palabra misma nos hable, veamos también el caso de Abraham. Cuando antes de ser Abraham, el caso de Abraham, que también él fue un hombre pagano que no conocía a Dios, que vivía en tierra pagana en medio de paganos y sus prácticas, lógicamente, también eran paganas. Pero Dios se le revela a él, a este hombre pagano, a Abraham pagano. Y por eso leamos en Génesis 12, los versículos 1 al 2. Génesis 12 del 1 al 2. Si alguna de ustedes lo quiere leer, bienvenido sea para que podamos todas participar. ¿Alguna quiere leer? ¿Sí? ¿No? Hasta el 3. Ah, perdón, hasta el 2, sí, está bien. Sí. Eh, entonces vemos acá el llamado que Dios hace
a este hombre pagano, a Abraham. Y Abraham no puede resistirse al llamado del Señor, al llamado que el Dios del universo le hace. En algún sentido podemos decir que él no tiene más opción que adherirse a la voluntad del Señor y obedecer su voluntad y hacer lo que Él le manda, dejar su tierra, su parentela y partir a donde Él le dice. Entonces también vemos esta idea de un pueblo que fue votado, la idea de Abraham, un hombre pagano, que son llamados y elegidos por la voluntad soberana del Señor. Y bueno, ¿y cuál es el llamado que el Señor le hace a su pueblo? Si nosotros partimos de Génesis y avanzamos en la historia y llegamos hasta Levítico, existe un fuerte llamado del Señor a la santidad, a vivir como un pueblo santo. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico, en los capítulos 17 al 26. Después, si ustedes quieren, lo pueden buscar y leer en su casa, Levítico 17 al 26, donde el Señor da una serie de normas en la cual ordena a su pueblo que vivan de manera santa. De hecho, se repite la expresión al final de cada catálogo de mandamientos: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Entonces vemos cómo Dios separa a este pueblo y le ordena vivir el culto y la adoración a Él, su relación con Él y también su relación con los otros de una manera totalmente diferente a todos los otros pueblos, a todas las otras naciones que vivían alrededor de ellos. Entonces vemos aquí el carácter santo apartado para Él. Entonces, como para ir recapitular y hacer una pausa en esta idea y ver el cuadro completo, tenemos un pueblo común y ordinario que no tiene nada de especial, que está perdido entre las naciones paganas. De hecho, si nosotros vemos cómo era el pueblo de Israel antes de ser escogido por Dios, no se destacaban mayormente ni por su progreso material, ni por su progreso económico e intelectual. No eran una gran civilización como muchos pueblos de la antigüedad, del Levante, de ese lugar. Y ese pueblo, que no tenía nada de especial, fue apartado para Dios, para vivir de acuerdo a sus leyes justas y reflejar así la grandeza de Jehová. Este es el cuadro que nos muestra la Biblia sobre el pueblo de Israel. Pero aquí yo les hago una pregunta. Si esto no les recuerda a su propia historia personal, ¿se ven reflejadas en esto? Que la historia del pueblo de Israel, la historia de Abraham, tiene mucho que ver con nosotras mismas. ¿Sí? Veo muchas cabezas que asienten. Sí. Yo me veo reflejada en esto. Viendo mi vida antes del Señor y después con el Señor. Si la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, yo creo que nuestra vida y nuestra historia personal también. Bueno, y acá vienen dos conceptos que son teológicos. Y el primero es de la santidad imputada y la santidad progresiva. Entonces, la santidad imputada y la santidad progresiva. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Bueno, la santidad imputada se refiere a la condición de ser declarado santo por Dios debido a la obra de Cristo en la cruz. Aquí aparece el nombre glorioso de Cristo. Es la condición de ser declarado santo, declarada santa por Dios debido a la obra de Cristo en la cruz. Y la santidad progresiva, ¿qué es esto? Bueno, progresiva ya nos puede indicar hacia dónde camina esto. Y se refiere al proceso de crecimiento
y de madurez espiritual que experimenta el creyente a medida que somete su vida a la obra del Espíritu Santo. Al comienzo de la introducción les hablaba sobre la importancia de conocer la voluntad de Dios y someterse a ella. Si no nos sometemos, en realidad es vano todo lo que podríamos incluso llegar a creer intelectualmente sobre Dios. Entonces ahora que tenemos estos dos conceptos, santidad imputada, santidad progresiva, vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos términos. Pero también lo más importante, cuáles son las consecuencias prácticas para nuestras vidas. Porque claro, podemos hablar mucho de doctrina, pero digo, pero ya, ¿y qué hago ahora con esto que me han enseñado? ¿Cómo vivo el día a día en mi vida cotidiana, en mis relaciones con los demás, de acuerdo a lo que hemos aprendido o vamos a aprender el día de hoy? Así que vamos a partir con estos conceptos para terminar diciendo cómo debiéramos vivir en la vida. Entonces vamos a hablar de esta santidad imputada. Dijimos que la santidad imputada está directamente ligada a la justificación. ¿Han oído hablar de esta palabra, la justificación? ¿Sí? La justificación por la fe en Cristo. Sobre todo en el mes de octubre con la reforma, se recuerda especialmente esto que es muy importante respecto de la salvación. Bueno, la epístola de los Romanos es una carta maravillosa que nos explica muy bien y de manera muy detallada sobre la justificación. Primero nos enseña sobre cuál es nuestra condición delante del Señor, para luego decirnos cómo hemos sido salvados y rescatados en Cristo. Bueno, y a partir del versículo 18 del capítulo 1, Pablo comienza a mostrarnos un panorama, pero muy oscuro, lo más negro posible, sobre nuestra realidad y sobre la realidad de la humanidad. Que hombres y mujeres estamos totalmente extraviados y alejados de la voluntad de Dios, perdidos en la injusticia, en el engaño, la avaricia, la envidia, la codicia, homicidio, perversiones de todo tipo, incluyendo perversiones sexuales, manipulaciones, malos pensamientos. Y sigue un poco la lista. La lista en realidad no es tan extensa como que ocupa un capítulo entero, dos, tres, pero es lo suficientemente amplia para que todas y cada una de nosotras y nosotros que nos encontramos aquí, al menos nos encontremos en dos, tres, cuatro de ellas. Bueno, y el apóstol Pablo continúa diciendo que todas hemos pecado. Y Y es una realidad que todas hemos pecado. Y también dice la palabra que aquel que dice que no tiene pecado, que nunca ha pecado, es un mentiroso. Y meditando en esto, me recordé eh, que conversaba con una amiga hace un tiempo y nos acordamos que una vez conocimos a una persona. Esta no es la misma historia del libro que le conté a la hermana de mi iglesia, ¿ya? Un hermano que decía, yo no peco. Ay, y uno, pero ¿cómo no peca? Yo era adolescente en esa época y decía, yo no peco. A mí me parecía, pero maravilloso cómo lo logró, cómo lo hizo. Y lo hacía tan seguro de sí mismo, pero a la vez, pensando y reflexionando en su vida, en realidad no daba testimonio de que no pecara. Yo creo que principalmente su pecado era la arrogancia al decir que no pecaba. Pero bueno, otro asunto es la vida de esta persona. Nosotros aquí sabemos que somos pecadoras y que necesitamos de la gracia del Señor. Entonces empezamos en el capítulo 1, donde Pablo nos presenta todo este panorama oscuro, hasta llegar al capítulo 3, en donde de los versos 10 al 12 nos dice lo siguiente. No sé si alguna lo quiere buscar y leer. Romanos 3, del versículo 10 al 12. No importa.
del 10 al 12. Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Gracias. Bueno, la palabra de Dios habla por sí sola. No hay justo, ni siquiera uno. No hay justo. Entonces esta persona que decía que no pecaba, en realidad estaba contradiciendo totalmente lo que dice la palabra del Señor. Bueno, y esta realidad no es una realidad nueva que al apóstol Pablo se le ocurrió, porque él dice, así está escrito, como está escrito. Es decir, que desde antes, desde el Antiguo Testamento, ya venía Dios anunciando que la humanidad se había alejado y extraviado totalmente de su voluntad. Una vez más, ¿recuerdan su vida sin Cristo, hermanas? ¿Recuerdan cómo eran? ¿Acaso no al pensar esto, no sienten que se encuentran también acá? Se encontraban en algún momento, no actualmente. Bueno, antes de nuestro encuentro con el Señor estábamos muy perdidas. Eran ustedes y yo comunes, ordinarias, sin ningún valor especial. Estábamos perdidas en nuestra maldad, en nuestro pecado, en nuestro egoísmo, en nuestra avaricia, lejos del Señor y en una condición de total separación y no amadas por Dios. Esa era nuestra condición antes de que el Señor nos salvara, no amadas y totalmente separadas del Señor. Y retengamos esta frase porque es importante para lo que sigue. Estábamos en una situación de total y absoluta separación del Señor. O quizás también hay alguien acá que se encuentra en esa situación actualmente, no lo sé, no las conozco a todas. Cada quien sabe cómo está su corazón delante del Señor. Pero todas y cada una de las que ha sido salvada por el Señor, un día escuchó el Evangelio y el Espíritu Santo vino a tu vida. ¿Y qué hizo? Te convenció de pecado, que estabas totalmente separada y perdida del Señor, lejos de Él. Y te manifestó que necesitabas ser rescatada de esa maldad y ese pecado, de esa separación total del Señor. Y vino el Espíritu Santo, abrió tu corazón y tu mente para que pudieras ver a Cristo como la única solución posible a este destino catastrófico de perdición y de separación total. Y es Dios quien puso e implantó fe en el corazón de cada una de sus hijas. Y creímos en Él y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué ocurrió cuando con nuestra boca confesamos que el Señor es nuestro Salvador? Fuimos justificadas por la fe puesta en Jesús, por la obra gloriosa que Él hizo en la cruz. Y quizás si nos queda duda, ¿y cómo podemos entender esto de una manera más práctica y más concreta? Porque a veces nos parecen términos teológicos que yo en otro tiempo me costaba mucho poder entender y asimilar en mi cabeza porque eran conceptos teológicos, jurídicos, a veces difíciles de entender. Y se los voy a ejemplificar de la siguiente manera. Hace años escuché un ejemplo muy gráfico de cómo entender la justificación. Y la historia era la siguiente. En un barrio muy peligroso crecieron juntos dos amigos. Crecieron y ellos se amaban demasiado. Pero uno se quedó en el barrio y se convirtió en criminal. Y el otro pudo salir de ese lugar y estudió y llegó a ser juez. Un día el hombre que llegó a ser criminal mató a un hombre y fue llevado delante del juez. Al llegar al tribunal se dio cuenta que el juez era su amigo amado y el juez se dio cuenta que era su amigo de infancia, quien amaba mucho. Entonces siguió todo el proceso, los medios de prueba, y el juez se persuadió de que él era culpable, de que efectivamente él había asesinado a un hombre.
Entonces el juez pensaba dentro de sí mismo, ¿qué voy a hacer? Yo amo a mi amigo, si yo lo condeno, él creerá que yo no lo amo. Pero si yo soy juez, debo ser justo y aplicar la condena que él merece. Llegó el día de la sentencia, dictó la sentencia y dijo, tú eres culpable, debes morir, pero yo te amo y yo voy a tomar tu lugar para que tú no mueras. Hermanas, vemos el ejemplo, eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tomó nuestro lugar, el que tú y yo merecíamos tener, para pagar la condena por nuestras maldades, por nuestro pecado, por lo mal que habíamos hecho por estar lejos de Dios. Pero Dios envía a su Hijo para tomar nuestro lugar y es Él que muere en la cruz. Entonces, por medio de este acto de la justificación y de la muerte del Señor, cuando nosotros proclamamos con nuestra boca que Él es el Señor, Él viene y nos santifica. Como dijimos anteriormente, nos separa y nos aparta para Él, nos consagra para sí mismo. Ahí en Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificadas por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo paz con el Señor, Él nos separa, nos santifica y nos hace especiales delante de Él. Entonces vemos en el cuadro, una vez más, antes de Cristo, separadas totalmente de Dios. Después de Cristo, separadas para Dios. Existe una palabra común de separación en un lado y en otro, pero la diferencia es Cristo, que es Él viene, nos rescata, nos santifica y nos aparta, nos separa para Dios, para Él. Y es el Señor, es Dios que nos imputa esta santidad. Nos hace santas delante de Él por su buena y soberana voluntad. Y esta santidad que nos atribuye es un don, es un regalo gratuito que recibimos a través de Jesús. Por eso toda esta introducción para entender que nosotros no éramos especiales y que ahora no tenemos un estatus especial de santificadas porque había algo bueno en nosotras, porque Dios dijo, bueno, he visto a esta hermana y he visto su corazón y sus buenas intenciones, la tomo y la separo. No, no había absolutamente nada, éramos comunes ordinarias y ahora es en Cristo hemos sido santificadas y separadas para Él. ¿Y cómo nos encontramos en Cristo? Este ejemplo yo creo que es muy bueno para poder entender. Estas somos nosotras y Dios nos esconde en Él, nos guarda, nos separa y estamos en Cristo en este momento, hermana. Entonces, si ahora yo le digo, ¿dónde está el lápiz? Está escondido acá, está escondido en este libro y está escondido en la palabra de Dios. Así estamos ahora, guardadas, separadas y apartadas para Él. Bueno, y este concepto, esta noción de la que hemos venido hablando de la santidad imputada es importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender que la santidad que nos ha sido regalada no depende de nuestras obras o esfuerzos, sino solamente de la obra perfecta de Cristo. Y eso además es liberador, hermana, porque no tenemos que hacer ningún esfuerzo para tener que ganar esta santidad. El Señor lo hizo todo. El Señor nos apartó y ahora pertenecemos a Él. Nuestras acciones en realidad no tuvieron ningún valor para llevarnos a Él. Bueno, y por medio de esta elección y justificación de Dios en Cristo Jesús, somos apartadas y santificadas para Él. Recordemos eso, hermano. Y que ahora en este momento vivimos una nueva realidad espiritual y física. Porque cuando el Señor nos rescató y nos apartó para Él, Él nos redime total y completamente todo nuestro ser,
no redime solamente nuestra alma es apartada para Él, no, todo nuestro ser. Para un judío que escribió esto en la época donde el Antiguo Testamento fue escrito, ellos no estaban pensando en a veces la separación que el día de hoy nosotros hacemos. Algunos hacen cuerpo y alma, cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo, el alma, el cuerpo, el espíritu. Hay de todo en el mundo de la filosofía, incluso del cristianismo. No, el Señor las rescata totalmente. Su corazón y su cuerpo pertenecen a Él, son apartados para Él. Por eso es importante que todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, no hacemos, cómo nos movemos, cómo no nos movemos, tiene una consecuencia a causa de la santidad que el Señor nos ha dado. Y bueno, esta nueva realidad física espiritual tiene que tener consecuencias en nuestra vida, como madre, como hija, como esposa, como vecina, como apoderada, como ciudadana, como una persona que va a comprar a un negocio, cómo me relaciono yo con mi entorno. Tiene implicancias en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y en nuestro pensamiento, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que no decimos, lo hacemos, no hacemos. Esta semana me di cuenta que tengo un grave problema que me llega a quitar el buen ánimo. Donde vivo, siempre se estacionan autos justo en la reja de mi casa, lo que me impide poder salir. Y me he llegado a dar cuenta que me amarga el día. Y yo dije, pero Señor, no es posible que esta situación tenga tal importancia en mi vida que me amargue y me quite el gozo y yo no entienda que hay cosas mucho más importantes que si el auto se estaciona o no se estaciona ahí. Y a veces me veía viendo por la ventana si había o no un auto para salir y decirle, córrase de ahí. Y yo dije, Señor, es como esto no es posible, no puede esto apartarme del gozo y de lo que tú haces día a día en mí, no refleja este carácter precioso que Él nos da. Creo que el Señor pone distintas situaciones en nuestra vida para poder avanzar en nuestro proceso de santificación que vamos a ver más adelante y que nos permite ver cuáles son los problemas que tenemos en nuestro carácter y cómo el Señor nos muestra cómo tenemos que ir trabajando día a día para poder avanzar y ser más como Él. Hermanas, las invito a orar. Y después de que oremos, las voy a invitar a que podamos tener un tiempo de conversación y de reflexión sobre este tema. Qué lindo es escuchar las cantar eh, y saber que nuestro Señor en el cielo está recibiendo nuestra adoración. Eh, la primera canción que cantamos, hay una parte que es tomada de una de las parábolas de Jesús cuando dice que deja las 99 y va tras la perdida. Me conmueve esta realidad porque el Señor siempre nos va a buscar y nos va a perseguir y nunca nos va a soltar de su mano. Qué maravilloso es poder cantar esto porque es una realidad y porque cantamos la palabra del Señor que Él nos dejó. Deja las 99 y va por mí. Vamos a continuar con la segunda parte para hablar de la santidad progresiva. Ya vimos que fuimos santificadas en Cristo Jesús, fuimos elegidas por Él. Pero existe una realidad que está presente, que es el pecado. Entonces, hermanas, ustedes y yo somos santas que pecan. Somos santas que pecan. Y es importante tener esto siempre en nuestra mente, porque
A veces decimos, pero ¿por qué pecamos si Cristo me rescató? Pero no, porque el pecado aún mora en nuestra vida. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios respecto de esta realidad? Porque estamos en este camino, a veces vamos bien y de pronto volvemos a caer, a veces en pecados que creímos que habían sido dejados atrás. Entonces, a medida que nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios, es que nosotros nos vamos volviendo más y más a Él y vamos abandonando poco a poco, hasta el día de nuestra muerte y de la glorificación, vamos avanzando y dejando el pecado. Pero el ejemplo más seguro no soy lo que yo les pueda decir, sino que es la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poco de la iglesia de Corinto. Ustedes conocen esta iglesia, cómo era. No era una iglesia muy, muy pura ni muy perfecta. Había una cantidad de problemas, incluso demasiado escandalosos, que si nosotros leemos lo que el apóstol Pablo dice ahí, nosotros decimos, pero ¿cómo esto ni en el tiempo de nosotros, en la actualidad, vemos ese tipo de cosas dentro de la iglesia? Entonces vemos, por una parte, lo que voy a hablar particularmente está en la primera carta a los Corintios. Era una iglesia que estaba dividida en distintas facciones. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Había casos de fornicación y de inmoralidad sexual, donde había un caso en donde el hijo había tomado a la mujer de su padre, y también había temas ligados a la prostitución. Había litigio entre hermanos que no lo sabían resolver entre ellos e iban a los tribunales de justicia. Además, celebraban la cena del Señor, algo que es tan importante para nosotros, de manera impropia. Eran unos glotones que cada uno llevaba y no esperaba al resto y comían y se llenaban. No era algo sobrio como lo que actualmente practicamos. Además, abusaban de los dones espirituales, como la profecía, el hablar en lenguas, y Pablo los reprende porque esto causaba un gran desorden y confusión en la iglesia. Y además había problemas ligados a la comprensión de la resurrección de los muertos. Entonces vemos que aquí tenemos una serie de problemas en una iglesia que fue plantada por el apóstol Pablo. Pero veamos cómo los trata él. Y ahí en 1 Corintios 1:3 dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. ¿Notan el detalle acá? Pablo nos está saludando a paganos que necesitan convertirse al Señor. Está saludando al pueblo de Dios porque le dice a los santificados en Cristo Jesús que fueron llamados en otro tiempo a ser su pueblo santo. A ellos les escribe, no le está escribiendo a paganos. Y porque, como lo dijimos anteriormente, en la primera parte, el Señor nos justifica y nos justifica para siempre delante de Él. Y nos ama y también nos ama para siempre. Aquí hay mamás e hijas presentes. Uno como mamá no puede dejar de amar a su hijo, aunque sea un rebelde y un contumaz. Lo sigue amando a pesar de lo que es Él. También nosotros como hijas seguimos amando a nuestros padres a pesar de lo que ellos han sido y seguimos deseando, anhelando su amor. Si ya esta realidad, que es bastante imperfecta en las relaciones humanas y es un vínculo que no podemos deshacer, imagínense cuánto más profundo y eterno es el vínculo que Dios tiene con su pueblo, es decir, con cada una de nosotras y ustedes que están acá. Entonces tenemos a un Padre bueno que nos ha escogido para ser sus hijas, sus herederas,
como el título de la conferencia, y nos ha amado con este amor irrevocable. Yo creo que esta es una palabra muy potente, irrevocable, que no se puede volver atrás. Dios no vuelve atrás de las decisiones que tomó de elegirnos a cada una de nosotros y de santificarnos. Y con ese amor irrevocable amó a los corintios que estaban cometiendo una serie de pecados escandalosos. Y es por eso, y porque Pablo entendía que ellos estaban en un viaje, en un proceso progresivo, caminando hacia la última etapa, que es la glorificación, cuando estemos con el Señor. Y mientras estamos en este caminar, estamos en una situación de ya, pero todavía no, en donde el pecado mora aún en nosotros, pero caminamos hacia la total desaparición del pecado. Y además el apóstol Pablo, ¿cómo los llama? Después ahí en 1 Corintios 3:4, dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Entonces, si relacionamos este texto con el primero que les leí, cuando dice santificado en Cristo, lo que está haciendo no los trata como no hijos, sino como hijos pequeños, inmaduros en la fe. Esa es lo que Pablo tiene en mente al referirse a los corintios. Entonces podemos ver aquí claramente que existe una etapa y una progresión en el proceso de santificación. A veces ocurre que hay personas que llevan muchos años en la fe, pero siguen siendo niños, son inmaduros en su forma de vivir la fe y de relacionarse con Dios y con los otros. Pero también hay personas que después de experimentar una conversión tienen un progreso importante y llegan a ser maduros en la fe antes que aquellos que probablemente han caminado muchos más años en el Señor. Pero ¿de qué depende este proceso de santificación? ¿Por qué algunas avanzan más rápido y otras avanzan más lento? Puede que se estén preguntando eso. Y esto es importante porque la obra depende del Espíritu Santo, pero también de cada una de nosotras, de ti y de mí. Porque en el proceso de la conversión es Dios quien hace todo el trabajo. Es Él que viene, te saca de la oscuridad, de las tinieblas y te lleva a su luz. Porque solamente Él tiene el poder para resucitar a los muertos. En ese estado estábamos antes, muertas espiritualmente. Pero Él nos da vida, nos lleva a la luz. Y ya en este otro lado, cuando tenemos que caminar en este proceso de santificación, cada una de nosotras somos responsables delante del Señor de nuestro progreso. Y esto no se trata de la justificación por obras, porque ya fuimos justificadas en Él. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Les voy a dar otro ejemplo. Es como una niña que está tratando tiene el arco y la flecha y está tratando de tirar, pero está lejos del blanco. Pero viene su papá por detrás, toma sus manos y sus brazos y la ayuda a apuntar al blanco y puede lanzar. Esa es la idea del proceso de santificación y cómo participamos en este avance junto a Dios y nosotras. Y la palabra también de Dios es clara. Dice, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo dice en 2 de Pedro 3:18. También en Colosenses 1:10 dice, para que se conduzcan de una manera digna en el Señor, agradando en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También en 2 de Corintios, en la segunda parte de la epístola que les escribe a esta iglesia, dice, por lo tanto, amados, tenemos estas promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor.
Entonces, estos versículos, hay muchos más por supuesto, nos enseñan que también nosotros tenemos que participar y somos responsables de nuestro proceso de santificación. Entonces, querida hermana, desde el día que el Señor vino a tu vida, tú eres responsable de avanzar en tu fe, de buscar este bienestar espiritual en la presencia del Señor y trabajar junto a Él. No tenemos ninguna excusa como para quedarnos en la pereza espiritual o en la inmadurez, porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos, todos los medios, todas las herramientas para poder avanzar. Entonces, si alguien dice, es que no entiendo lo que leo, dejo de leer la palabra del Señor. O empiezo a leer la palabra del Señor y la dejo porque termino quedándome dormida. Lo mismo cuando oro, me duermo. O no me gusta lo que estoy leyendo, lo que la palabra de Dios dice, no seguiré. O no quiero servir a nadie en la iglesia, yo quiero permanecer en mi metro cuadrado. No, el servicio no es para mí. El Señor no me llamó a servir. O otras pueden vivir en la culpa. Me siento tan sucia, tan culpable por lo que hice en el pasado que no me puedo perdonar, a pesar de que el Señor te perdone. Y eso te impide avanzar o progresar en tu fe. Pero esto solamente son excusas y probablemente muchas de ustedes tienen otras en su mente. Escuché uno de los testimonios de las hermanas mientras estaba por ahí que dijo, leí la palabra del Señor una y otra vez y no la entendí hasta que un día pude entender y el Señor vino a mi vida. Porque se trata de una cuestión de perseverancia y perseverar hasta el final. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo progresar en mi fe en Jesús? Creo que lo primero que tenemos que comprender es que estamos en una guerra espiritual. No una guerra espiritual en el sentido de los apóstoles y los profetas contemporáneos, que lamentablemente se ha utilizado muy mal esta expresión, se ha abusado de ella y terminamos rechazándola, como si eso es de aquello, de falsos profetas, pero no, es algo que tiene una importancia en nuestra vida. Estamos en una guerra espiritual contra el pecado y también contra las huestes del mal, de Satanás, porque él está al acecho, buscando que nosotras caigamos en nuestro caminar con Cristo. Pero nosotros tenemos que entrar en esta guerra. ¿Y por qué? Porque ya sabemos cuál es el fin de la historia. Esto es como el gran spoiler de la historia de la humanidad. Que sabemos que Jesús venció en la cruz y que Él obtuvo la victoria por ti y por mí y que ahora nosotros podemos combatir y avanzar sabiendo que Jesús ya ganó esta guerra. Él triunfó sobre la muerte y sobre el pecado. Y conocer el final de la historia nos debe dar esperanza y ánimo para continuar y avanzar en este caminar con el Señor. Entonces ya tenemos esta idea que estamos en un combate, en una guerra, en donde muchas veces nos vamos a desanimar, vamos a avanzar, vamos a retroceder, vamos a tener victoria, luego derrotas, pero vamos avanzando porque el Espíritu del Señor está con nosotros, el Espíritu Santo nos consuela, nos conforta y renueva nuestras fuerzas. Pero además del poder del Señor, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida diaria, cotidiana? Y hay un concepto que se llama las disciplinas espirituales. A veces nosotros tenemos como temor o rechazo a la palabra disciplina, pero no en el sentido de amonestar a un hermano para que vuelva a los caminos, sino de una práctica continua en el tiempo, porque pensamos que puede ser obras y que esas obras nos están justificando. Pero lo cierto es que no, porque nosotros tenemos que tener hábitos espirituales para poder progresar y avanzar en nuestra fe, que nos permitan perseverar y continuar en nuestras búsquedas en el Señor.
Y esto es lo que va desarrollando nuestro carácter cristiano. Es muy importante desarrollar el carácter, porque muchas veces por falta de este carácter nosotros caemos en situaciones que nos hacen caer, pecar y nos cuesta levantarnos. Entonces la primera de ellas es la oración. La oración. Todas acá oramos y sabemos orar y sabemos también la importancia que tiene para nuestras vidas. El Evangelio de Lucas nos muestra la importancia y la centralidad que tenía la oración en el ministerio de Jesús, porque él oraba siempre antes de cada evento importante. Por ejemplo, cuando eligió a sus discípulos, él oró previamente. En el episodio de la transfiguración también oró. O oró allá en Getsemaní antes que lo detuviesen. Entonces vemos si nuestro Señor oró y necesitaba la oración, ¿cuánto más nosotras que somos débiles y pecadoras? ¿Y qué es la oración? La oración es este acto de adoración, también para demostrar gratitud al Señor, pero también para manifestar nuestra dependencia total y completa al Señor, que sin Él en realidad nada podemos hacer. Además, Jesús nos llama a perseverar en la oración y no sé si recuerdan la parábola que Él cuenta sobre la viuda y el juez, de este juez malvado, flojo, que no quería trabajar y no quería hacerle justicia a la viuda, pero ella insistió tanto que por cansancio el juez le dice, ya, déjame tranquilo, ahí tienes tu sentencia. Y el Señor dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, un juez injusto, humano, flojo, que no quería hacer su trabajo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cómo está nuestra vida de oración, hermana? Lo segundo es la lectura y la meditación de la palabra de Dios. ¿Estamos leyendo su palabra día a día de manera constante o estamos fallando en esto? La palabra de Dios es poderosa. Dice ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces vemos el poder que tiene la palabra de Dios. Nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia. Ahí en el libro de Jeremías dice que es como martillo que rompe la piedra. Volviendo al testimonio de la hermana que decía, leí la palabra hasta que el Señor lo que hizo fue romper su corazón y quebrantarlo. Cuando el Señor abrió su entendimiento. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, quebranta nuestros corazones. Pero también a través de ella conocemos a Dios, conocemos su voluntad, y su voluntad es fundamental para poder avanzar en este proceso de santificación. Nos enseña a distinguir lo que es bueno de lo malo, lo que es justo de lo injusto. Nos enseña a cómo tomar decisiones en la vida. No nos va a decir, ahora tú tienes que trabajar en eso y dejar tu otro trabajo. No, pero nos está dando principios y nos está guiando y orientando hacia dónde debemos ir. Hay cosas que son claras. Por ejemplo, ¿con quién debo casarme? La palabra de Dios es clara. Dice, no se unan en yugo desigual. Ya. O a qué iglesia debo asistir, a una iglesia que predique el Evangelio. Esas cosas están claras. Hay otras que podemos conocerlas a través del estudio constante y profundo de la palabra del Señor. Así que es importante que leamos y meditemos en ella. Un punto también muy importante, en realidad todos estos puntos son importantes y van unidos de la mano, son inseparables, es congregarse. Tengo una amiga que hace años me decía, no, el Señor me habló que los días domingos yo me tenía que quedar en la casa y no congregarme. Y yo así, pero ¿cómo? Ya, no, el Señor me dijo, no sé cómo le decía, pero ella no se congregaba en los días domingos. ¿Y por qué es importante? Porque somos un cuerpo, somos una familia
¿Y qué hacen las familias? Pensemos en una familia que hace, se reúne, conversa, comparte, si tienen problemas se animan, se ayudan. Y por eso venir a la iglesia es importante en este andar con Cristo, ser constante y perseverar en ello, a pesar de las dificultades que en todo grupo humano y relación entre pecadores se dan. Pero no solamente es importante porque somos una familia y a través de ello somos animados, sino porque es un mandamiento del Señor. En Éxodo 20, el Señor llama a que debemos guardar el día de reposo y santificarlo. En la época del Antiguo Testamento era el día sábado, pero después de que Cristo resucitó, nos reunimos el domingo a alabar al Señor. Y estar con el pueblo de Dios es importante porque anima nuestro caminar con Cristo. El canto de la congregación nos consuela y también prepara nuestros corazones para recibir la exhortación de la palabra. En el culto también podemos renovar nuestras fuerzas, renovar nuestra esperanza. Por eso es importante que nosotros podamos entender este mandamiento y llevarlo a cabo, porque todos los mandamientos del Señor para nuestras vidas traen bienestar. Congréguense, hermanas. Aquellas que no lo han estado haciendo, hágalo, porque su corazón se va a llenar de gozo y de alegría. Va a ser exhortado y animado. También el ayuno. Ay, dicen, no, pero el ayuno no. Muchas veces el ayuno es visto como un medio para obtener una respuesta de Dios. Voy a ayunar para que el Señor me conceda esta petición que hace tiempo, por la cual hace tiempo estoy orando y no he tenido una respuesta. Entonces, si ayuno, el Señor va a ver que lo hago y me va a responder. Pero eso es una idea equivocada, es como la idea de manda que existe en la Iglesia Católica Romana, que si hago esta manda, hago tal o cual cosa, voy a obtener lo que estoy pidiendo. Pero no, el ayuno, es decir, abstenernos de alimentos por algún periodo determinado, no es algo que vamos a realizar para que Dios nos conceda algo, sino que la finalidad primera es poder apartar un tiempo para buscar al Señor y fortalecer nuestra fe, ser animados por Él en este desierto alimenticio. ¿Le podemos pedir algo y estar clamando por alguna petición en particular? Sí, lo podemos hacer, pero que no sea el fin principal, sino que el fin primero sea buscar al Señor y fortalecer nuestra fe. Veamos también la vida de Jesús. Luego de que Él fue bautizado, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor tuvo la necesidad de ayunar y permanecer en oración porque Él sabía que en algún momento determinado, no sabía cuándo, iba a venir Satanás. Y dice la palabra que Él vino cuando tuvo hambre. En el momento de mayor fragilidad y debilidad vino. Pero gracias a este periodo que Él estuvo orando y absteniéndose de los alimentos, Él pudo vencer a Satanás, el diablo, teniendo esta fortaleza y además con el poder de su palabra. Porque si nosotros vemos el texto, fue con la palabra que pudo vencer al tentador. Entonces ya tenemos todas estas disciplinas, el ayuno, el congregarse, la lectura y la meditación de la palabra y la oración. Pero también tenemos el servicio a los demás. ¿Pero y en qué me puede beneficiar servir a los otros? La epístola de Santiago dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. Y después continúa más adelante y dice, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. A lo que está apuntando, porque se refiere al servicio de las huérfanas, de los huérfanos y de las viudas, es que es importante servir a los demás, porque el Señor, si nos rescató a nosotros, debemos mostrarlo de alguna manera a través del servicio, a través de los dones o los talentos que el Señor te ha dado y de las oportunidades. Y esto es importante,
porque servir a los demás trae alegría y gozo a nuestro corazón, si lo hacemos entendiendo de que eso es bueno. Pero claro, si lo hacemos esperando algo a cambio, que me reconozcan, que me den las gracias, en realidad no estoy sirviendo de todo corazón, sino que estoy sirviendo con la esperanza de ser reconocida por todos. Y si bien hay muchas personas que yo he conocido que tienen miles de excusas para poder servir, eso realmente esconde el egoísmo detrás de esa excusa y no querer salir de nuestro estado de comodidad o de confort. Y bueno, veamos también la vida de Jesús. ¿Qué nos muestra respecto del servicio? Ahí en Juan capítulo 13, y este primer versículo es muy importante para entender lo que Jesús estaba haciendo. Dice, ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que él había salido de Dios y a él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Entonces vemos aquí que el Señor lava los pies de los discípulos. Pero hay una cosa mucho más importante de entender. Dice, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Es decir, que el dueño de todo el universo a quien nosotras pertenecemos, seamos creyentes o no creyentes, le estaba lavando los pies a los discípulos. Si Él realizó ese acto que era indigno, ¿cuánto más nosotros estamos llamados a servir? Él es nuestro ejemplo y nosotros estamos llamadas a ser como Cristo. Sirvamos, hermanas, en eso hay alegría y gozo. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Animémonos a eso en nuestra iglesia, en nuestro barrio, donde sea que estemos. Démonos por otros para mostrar el amor de Cristo. Bueno, y también es importante guardar momentos de silencio y de soledad para oír la voz de Dios. Me dice, ¿pero qué me está hablando esta hermana? ¿Oír la voz de Dios? ¿Que el Señor me va a hablar acá? Bueno, lee tu Biblia en voz alta si quieres que Dios te hable y escucharlo de manera audible. Lee tu Biblia en voz alta y pasa tiempo con Él. Él nos ha dado su palabra. Meditemos y es bueno apartar de tiempo en tiempo estos momentos de soledad, de estar con el Señor y prestarle atención, así como María lo hizo, que prefirió escuchar al Señor que perderse en todos los afanes cotidianos en lo que su hermana Marta estaba perdida, creyendo que con eso iba a agradar más al Señor que escuchar su palabra. Si nosotros no escuchamos su palabra y no estamos atentos a su voz, en realidad podemos caer en un círculo vicioso, incluso en el servicio, en el resto de las cosas, casi por cotidianidad, porque lo hacemos todos los días, es lo que siempre he hecho. Pero es necesario poder tener estos tiempos y meditar sobre nuestras vidas y sobre nuestra relación con el Señor. Y el Señor también lo hacía. Ahí en Marcos dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y otra cuestión importante es la confesión y el arrepentimiento. Pero ¿cómo, hermana, si el Señor ya me perdonó, por qué tengo que arrepentirme de nuevo? Bueno, somos santas que pecan. Dice ahí en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. A veces la confesión y el arrepentimiento también es una práctica descuidada en nuestras vidas, porque seguimos pecando, seguimos causando daños a otras personas, seguimos cayendo. Y el poder vivir esta vida de arrepentimiento y de confesión de pecado implica un examen cuidadoso de nuestras vidas. ¿Y cómo nos examinamos? A través de la palabra del Señor. La palabra es nuestro espejo y nuestro estándar de conducta.
Entonces, si nosotros queremos saber si estamos bien o estamos actuando de mala manera, estamos errando en el camino, vamos a la palabra del Señor. Y si vemos que la palabra nos confronta, confesemos nuestro pecado y arrepintamos. Y así vamos a poder ir progresando y avanzando en este proceso de santificación. Si nos quedamos en nuestra vida de pecado, vamos a vivir un estancamiento espiritual. Pero avancemos, hermanas, reconozcamos en qué estamos fallando. Pidamos perdón al Señor, pidamos perdón a aquellos a quienes le hemos causado daño y avancemos en nuestro caminar de santificación. Bueno, y también tener una vida de gratitud y de alabanza. Es importante que nosotros en las cosas pequeñas y cotidianas de la vida podamos ver que el Señor está actuando y está presente. Él pone cada mañana el sol sobre nuestra ventana. Eso ya es un motivo de gratitud. Hay una canción de un cantautor cristiano que cuando la oí a mí me conmovió profundamente porque pude entender, antes de contar, dice así esa parte, dice, y entendemos la dicha de las cosas pequeñas y nos da reverencia tener pan en la mesa. El Señor pone el pan en nuestra mesa día tras día. Ya es un asunto inmenso para poder darle gracias al Señor, que Él está sirviéndonos, dándonos esto día a día. Si nosotros no somos capaces de ver la mano del Señor en estas cosas pequeñas, no podremos maravillarnos con las cosas grandes que Él hace. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estará endurecido. Y si realiza algún milagro o algún hecho importante, no seremos capaces de reconocerlo porque vamos a estar escépticas. En realidad, el Señor no puede haber hecho algo tan grande, importante. El Señor no puede haber sanado a tal o cual persona, porque no soy capaz de ver los detalles pequeños de lo que Él está haciendo en mi vida. Entonces, en estas cosas pequeñas, hermanas, podemos hallar dicha y deleite diario, cotidiano, en el día a día. Las que son madres, ver a sus hijos crecer, no es una dicha y una alegría. Poder tener a nuestros padres todavía con nosotros es un motivo de gratitud. Tener amigos, tener un trabajo, incluso ser agradecido en los momentos de dificultad, en los momentos donde no hay trabajo o donde tenemos miedo de que no haya pan en nuestra mesa, porque el Señor sí lo va a poner al final del día. El Señor está al control de todas nuestras circunstancias. Entonces tenemos que tener esta vida de gratitud, de adoración y de alabanza al Señor. Santiago dice una vez más, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. ¿Cantan alabanzas, hermanas, en sus casas? Bueno, estos son puntos importantes a retener en nuestra vida y caminar con Cristo. Yo no puedo decir, mi vida es así todos los días de la vida. Yo oro, leo la palabra de Dios, medito en ella, tengo momentos de silencio, tengo 4 hijas, momentos de silencio casi no tengo en la casa. Pero el Señor nos llama a que nosotros podamos ser obedientes a su palabra, someternos a ella y caminar y avanzar en este proceso de santificación a través de todas estas herramientas que Él nos da. Hermana, el Señor las ama, no las va a dejar y no las va a soltar. Caminemos junto a Él para llegar a la plenitud de Cristo, a ser semejante a Él. Qué alegría es poder ir entendiendo y comprendiendo todas estas cosas, porque nos va liberando, nos va sanando, nos va consolando y nos permite avanzar y progresar y ser realmente útiles en el avance y en el progreso del reino de Dios acá en la tierra. Que avance el reino en nuestros corazones. Si avanza primero en nuestros corazones, nosotros vamos a poder testificar a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si alguna de ustedes, hermanas, acá está pasando en un periodo de flaqueza, de debilidad espiritual, que esta palabra la confronte, pero a la vez la consuele y la libere. Que el Señor está con ustedes y tiene poder para levantarlas y para hacerlas avanzar.
pero también que ustedes puedan decir, sé de manera práctica y concreta cómo puedo caminar con Cristo. Yo no las conozco a todas acá, no sé si todas han tenido un encuentro personal y profundo con el Señor. Si hay alguna hermana que no ha vivido este encuentro, la invito a que también pueda reflexionar sobre su vida, ver sus caminos. El Señor nunca nos va a defraudar y nunca lo ha hecho. Siempre ha tenido a sus hijas y a su pueblo firme de la mano, porque nos ha amado de manera irrevocable. Las invito a que oremos, hermanas.